Mi nombre es Laura Mercado y les voy a hablar sobre el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Situación problemática. En diciembre de 2019 ocurrió un brote de una neumonía por coronavirus en Wuhan. A principios del 2020, la enfermedad por un nuevo coronavirus, COVID-2019, comenzó a extenderse por toda China. Este rápido aumento de confirmaciones de casos de muertes ha creado problemas como estrés, ansiedad, depresión, tanto en el personal médico como en la población en general. Esto ha sido un rápido aumento de casos confirmados y casos fallecidos. También se extendió por todo el mundo. En un estudio realizado el 31 de enero al 2 de febrero del 2020, con 1.210 personas en 194 ciudades de China, se administró la escala de depresión, ansiedad y estrés. El objetivo de este estudio fue hacer una encuesta en línea usando técnicas de muestreo de Snowball para entender mejor, entre otras variables, sus niveles de impacto psicológico, ansiedad, depresión y estrés en la etapa inicial del brote del COVID-19. En El Salvador se empleó liquidación de personal, el confinamiento, distanciamiento social u otro control de medidas preventivas ante el virus. Este virus ha afectado psicológicamente a la mayoría de salvadoreños, llevando a la aparición de patologías psicosomáticas, desórdenes alimenticios, ira, maltrato intrafamiliar, sentimientos de soledad, entre otras consecuencias de trastorno de estrés postraumático, que pueden conllevar a padecimientos e incluso su muerte, creando su principal interés en el estudio específico de estos factores. Por otra parte, El Salvador cuenta con 647 muertos por COVID-19, afectando la salud mental de los seres queridos de su fallecimiento, y con 11.558 personas recuperadas según los datos estadísticos, las cuales podrían sufrir de trastorno postraumático. Ya que las personas piensan que en cualquier momento pueden llegar a padecer de esta enfermedad. Enunciado el problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar estrés postraumático ocasionado por la pandemia del COVID-19 en la colonia Sultana La Libertad en el año 2021? Nuestros objetivos de la investigación son los siguientes. El objetivo general es analizar los factores de riesgo para el desarrollo de estrés postraumático en los habitantes de la colonia Sultana La Libertad a causa de la pandemia del COVID-19 en el año 2021. Y nuestros objetivos específicos son los siguientes. Describir el porcentaje de la población de la colonia La Sultana con estrés postraumático
cómo afectó el confinamiento, identificar los factores de riesgo de la población, habitantes de la colonia sultana, para desarrollar estrés postraumático y establecer la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de trastorno de estrés postraumático. Mi nombre es Jocelyn Gabriela Mejíbar y en este caso me toca hablar acerca de la viabilidad de la investigación. Disponibilidad de recursos financieros. El desarrollo de nuestro tema de investigación es factible desde el punto de vista financiero, ya que se asumirán los costos de estudio por cada uno de los integrantes que es conformado por el grupo, los cuales serán distribuidos para el pago de impresiones que se van a hacer en la Universidad Evangélica El Salvador, teniendo un costo de promedio de 5 centavos, fotocopias de 3 centavos y también se incluirá el transporte y los viáticos, es decir, el pasaje de autobús y de la gasolina a los automóviles que se van a ocupar, así como la reservación de presupuesto para cualquier imprevisto que se dé a la hora que vayamos a realizar el estudio. Disponibilidad de recursos humanos. Esta investigación es ejecutada por 6 estudiantes de la Universidad Evangélica El Salvador de la carrera doctorado en medicina que cursan la materia de metodología de la investigación 2 en el año 2021. Asimismo, se contará con el asesoramiento y el apoyo por parte del docente responsable que imparte la asignatura. Disponibilidad de recursos tecnológicos. En esta investigación la viabilidad tecnológica es muy buena, ya que se facilita el acceso a computadoras, ya sea desde nuestro hogar o por medio de la biblioteca que imparte la universidad, ya que en esta biblioteca se pueden encontrar libros virtuales, revistas, investigaciones a nivel nacional como internacional, facilitando la información requerida ante la problemática. Por otra parte, cada miembro del equipo dispone de computadora, de teléfono celular, de tablets para la investigación de la temática, al igual que aplicaciones como Zoom o Microsoft Teams para la realización de asesorías con el docente. En el punto E tenemos el contexto de investigación en el cual se va a hacer una delimitación del problema. En la delimitación social tenemos de que la población a estudiar va a comprender los habitantes de la colonia La Sultana 2 en Antiguo Cucatlán, cuyas edades van a oscilar entre los 18 a 50 años de edad. Va a haber una delimitación espacial en la cual se va a realizar en la colonia La Sultana 2, Antiguo Cucatlán, La Libertad. Una delimitación temporal en la cual la investigación se va a llevar a cabo en el transcurso del ciclo 1 2021, el cual va a ser correspondiente al periodo que vaya entre enero y mayo del 2021. Y por último tenemos lo que es la delimitación teórica, en el cual vamos a definir lo que son los conceptos como el trastorno de estrés postraumático, COVID-19, pandemia, vamos a describir lo que es el estigma, entre otros conceptos, al igual que tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que me influyen en el estrés postraumático y vamos a relacionar lo que es el COVID-19 con el trastorno de estrés postraumático. Justificación. En el año 2003 hubo un brote epidémico en Guangdong, China, de el SARS o, por sus siglas en español, síndrome respiratorio agudo severo. Este virus fue contenido, aunque afectó a 26 países, pero fue contenido en comparación al COVID-19, que ha sido un virus que ha alcanzado mucho más países que el SARS. Pero un estudio que se realizó en el año 2010 encontró que el 47.8% de los pacientes que sobrevivían al SARS desarrollaban trastorno de estrés postraumático en algún momento de la enfermedad o durante su recuperación. Sabemos que uno de los síntomas más feos que presenta el trastorno de estrés postraumático es revivir el suceso que por medio de sueño, por medio de sueños que se da más comúnmente, revivir el suceso traumático de la persona. Entonces, tenemos que el trastorno por estrés postraumático se presenta en personas que están experimentando un trauma significativo. Y las pandemias, sí las podemos considerar como desastres naturales, pues comparten todos sus elementos con el agravante que pueden ser prolongadas, como es el caso de la pandemia por COVID-19. Y
A nivel nacional el país ha sido afectado, han habido muertes a causa del COVID-19 y a causa de esto las autoridades nacionales decidieron implementar medidas de contención, entre las que en las que incluimos el distanciamiento social, la cuarentena, el cierre total de las actividades económicas y todo esto genera que provoca un- una alteración en la salud psicológica de las personas, de, de los salvadoreños, donde nuestra, donde nuestra investigación se enfoca, que es en la colonia de la Sultana, en El Salvador. Capítulo 2. Fundamentación teórica. Situación actual. Historia del coronavirus. El virus del coronavirus fue reportado por primera vez el martes 7 de enero del año 2020 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en China, conocido como CDC. Después, el 31 de diciembre del 2019, la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, notificó 27 casos de tipo de neumonía, de los cuales eran de etiología desconocida. 7 de esos 27 eran casos severos. Después, la Organización Mundial de la Salud, para el 11 de marzo del 2020, dijo de que la nueva enfermedad por coronavirus era caracterizada como pandemia, extendiéndose por varios países, continentes y todo el mundo, afectando a varias personas. El rápido aumento de confirmaciones de casos y de muertes ha creado y creó problemas como estrés, ansiedad, depresión, entre otras, tanto en el personal médico como en la población en general. Actualmente en nuestro país tenemos más de 1.000 casos de personas fallecidas y más de 32.000 casos de personas recuperadas, siendo estas las personas que pueden contraer el síndrome de estrés postraumático, debido a que la persona piensa que en cualquier lugar puede contraer nuevamente el virus, provocando cierto nivel de estrés. Marco histórico. El término estrés se sometió por primera vez en el área de salud en 1926, y para el año 1930 el personaje Hans Selye pudo observar que las personas que estaban enfermas en ese tiempo eran las personas que él estaba estudiando, sin importar qué enfermedad padecían. Él pudo ver de que tenían los síntomas como fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito. A este conjunto de síntomas él le denominó el síndrome de estar enfermo. Para el año 1980, oficialmente en el ámbito de la psiquiatría, se estableció el término estrés postraumático, en donde los primeros datos sobre estos casos provienen de la antigua Grecia. Ivancevich y Mattenson en el año 1989 mencionaron que la persona que definió el término estrés fue Walter Cannon, en el cual él definió que el estrés es como una influencia de factores que secreta adrenalina, en el cual dice de que la lucha o la huida es un síntoma o una reacción muy natural del cuerpo humano ante una situación de peligro. Marco teórico. Primero hay que definir qué es el síndrome de estrés postraumático. Es un trastorno de ansiedad que una persona puede desarrollar después de experimentar o ser testigo de un suceso traumático que es muy extremo, durante el cual va a sentir miedo intenso, desesperanza u horror. Existen 3 tipos de clasificación para este síndrome. Está el agudo, el crónico y de inicio demorado. El agudo, en el cual los síntomas duran menos de 3 meses. El crónico, los síntomas duran 3 meses o más. De inicio demorado, en el cual los síntomas aparecen al menos 6 meses después del suceso traumático. Los diagnósticos clínicos de laboratorio están el cortisol, hormonas tiroideas, entre el hipertiroidismo, que es la fase aguda, prueba de coagulación, electrocardiograma, en el cual se ve un aumento del tono muscular. Existen más, pero estos son como los más mencionados. Los factores de riesgos para el desarrollo del síndrome de estrés postraumático. Se presentan tras vivencias traumáticas como son guerras, agresiones, catástrofes o en el caso como estamos viviendo, que es la pandemia. Tener poco o ningún apoyo social después del acontecimiento traumático enfrenta estrés adicional después de la experiencia, siendo uno de los factores para que se pueda dar este síndrome. Los factores de riesgo para desarrollar este postraumático ocasionado por la pandemia del coronavirus pueden ser aquellos que favorezcan la aparición de trauma, como por ejemplo el confinamiento, es decir, el distanciamiento social,
en el cual la persona puede ser más susceptible a este, dado que podría tener problemas familiares que promocionen la violencia, siendo una causa secundaria de estrés. Otras pueden ser factores como trabajar dentro del ámbito de la salud, como en el caso de médicos o enfermeras, que la persona tenga problemas mentales como ansiedad, depresión o estrés, y también puede ser casos como el consumo abusivo de alcohol y de drogas. Fundamentación teórica tenemos la tetrada del trastorno de estrés postraumático, el cual se va a manifestar con una sintomatología que incluye la revivencia, que es un regreso emocional a la situación traumática que se vuelve a vivir con todo el dolor que en su momento produjo. Se da lo que es la evasión, se da el dolor y lo que es la angustia, se da la hipervigilancia. De igual manera, se dan los sentimientos de culpa derivados de la situación traumática. Ahora, según el libro de trastorno de estrés postraumático, el daño cerebral secundario a la violencia son generalmente de 3 tipos según la clasificación del DSM-5 de trastornos mentales, los cuales son primeramente los intrusivos o de reexperimentación, de evitación, y están los síntomas de hiperactivación, en el cual esta tetrada sintomática que caracteriza al trastorno de estrés postraumático se puede presentar en las personas convalecientes de COVID-19, como aquellas que han vivido una amenaza vital, generando así lo que es una intensa respuesta angustiosa a la persona. E incluso podría generar lo que son las enfermedades psicosomáticas y llegar hasta la muerte. Por ende, se tiene que dar un tratamiento oportuno a este padecimiento. El tratamiento del trastorno de estrés postraumático principalmente radica en lo que es la psicoterapia con Dreffin, que es un grupo de personas en los cuales se pueden hablar acerca de sus padecimientos o su sintomatología mental, y también se puede dar lo que es la psicoterapia individual. De igual manera están lo que son las técnicas terapéuticas de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, o en sus siglas EMDR, también la administración de fármacos o farmacoterapia, y de igual manera se han desarrollado nuevas terapias, las cuales la estimulación magnética transcraneal, ya que sabemos de que la manera en la que responde la persona ante el estrés durante la pandemia del COVID-19 ese puede depender de sus antecedentes, del apoyo social de los familiares o sus amigos, de su situación financiera, su salud, antecedentes emocionales, la comunidad en la que vive o la manera en la que intenta controlar lo que es la propagación del virus puede afectarle. Y por ende se tiene que tener lo que es un diagnóstico y un tratamiento oportuno a esta. El instrumento de medición del DPT es la escala de gravedad de síntomas revisada, que es el EGSR del trastorno de estrés postraumático, según la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-5 en sus siglas, el cual posee lo que son las propiedades paramétricas. Y para esta escala es una entrevista estructurada que consta de 21 ítems, en la cual está basada en los criterios diagnósticos del DSM-5, y esta va a servir para evaluar lo que es la gravedad de los síntomas de este cuadro clínico, resultando así útil para planificar el tratamiento y las investigaciones clínicas dentro de esta temática. Aquí se van a analizar lo que es la gravedad de los síntomas, así como la probable simulación y la exageración de síntomas en víctimas de violencia de género en un contexto forense. ¿Por qué? Porque para su validación, esta muestra constó de 526 víctimas de agresiones sexuales o de violencia, o que hayan sufrido de violencia familiar. Y esta tuvo una muestra normativa de 193 participantes. El instrumento global mostró una alta consistencia interna, así como una validez discriminante y convergente de 0.78 con el diagnóstico que se dio en este muestreo. Entonces, los resultados del análisis factorial confirmatorio apoyaron los 4 núcleos de síntomas del DSM-5. En este estudio, el cuestionario va a agregarse lo que son diferentes ítems para poder complementar y poder desarrollar de una mejor manera lo que son los objetivos específicos, y este debe ser validado por lo que son los juicios de expertos, que en este caso serán los asesores de la materia de metodología de la investigación 1.
Dentro del marco conceptual tenemos los conceptos de trastorno de estrés postraumático, el cual es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea experimentada o presenciada, cuyos síntomas pueden incluir la revivencia, pesadillas, angustias graves, así como pensamientos incontrolables sobre esa situación. El COVID-19 es una enfermedad que causa infecciones respiratorias que podrían ir desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, que es SRAS en sus siglas. La pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Hipótesis. En este trabajo se cuenta con dos tipos de hipótesis: hipótesis alternativa e hipótesis nula. Hipótesis alternativa: establecer la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo del estrés postraumático ocasionado por la pandemia del COVID-19 en los habitantes de Colonia La Sultana en el año 2021. Hipótesis nula: no existe relación entre los factores de riesgo y el desarrollo del trastorno de estrés postraumático ocasionado por la pandemia del COVID-19 en los habitantes de la Colonia La Sultana en el año 2021. Capítulo 3. Metodología de la investigación. Enfoque y tipo de investigación. El enfoque que nosotros utilizamos en nuestro trabajo es enfoque cuantitativo, ya que es una investigación secuencial, es decir, se sigue paso a paso un orden riguroso dentro del cual va dirigida esta investigación hacia datos medibles u observacionales, siendo este enfoque un instrumento predeterminado en el cual se va a tomar datos numéricos y se va a analizar de manera estadística y objetiva. Las variables son descritas de acuerdo a diferentes bibliografías, siendo estas mismas las bibliografías que se ocuparon para crear el marco teórico. Diseño e investigación. La finalidad del estudio es descriptiva, ya que la investigación se limita a observar y describir el comportamiento de las variables desde el punto de vista numérico. La secuencia temporal es transversal, puesto que los datos de cada sujeto se presentan especialmente en un orden que es específico, ya que la investigación se va a realizar en el ciclo 1 del año 2021. Según la asignación de los factores de estudio, el estudio es observacional, ya que no se controlan las variables ni tampoco se va a controlar la causa-efecto, y solo se va a observar el comportamiento de dicha variable, puesto que ésta no se va a poder controlar. Se buscará observar, medir y analizar las variables del estudio. Sujetos y objetos de estudio. Población. La población para el proyecto de investigación está conformada por los habitantes de la Colonia La Sultana II, Departamento de la Libertad, El Salvador, localizada en el municipio de Antiguo Cuscatlán con un total de 338 habitantes. Unidad de análisis. Esta está conformada por las 338 personas que habitan la Colonia La Sultana, con las cuales se procederá a la encuesta con un rango de edad entre los 18 a 50 años. Unidad de muestreo. La muestra a investigar sería de 181 participantes calculados de manera aleatoria, con un 95% de confianza y un 5% de error según datos estadísticos, en un rango de edad entre los 18 a 80 años. Criterios de inclusión. Adultos entre los 18 a 45 años. Participantes que residan en la Colonia La Sultana II durante el año 2021. Personas que voluntariamente accedan a participar a la investigación firmando el consentimiento informado. Periodo que corresponde la investigación de enero a mayo del 2021. Criterios de exclusión. Personas que no residan en la Colonia La Sultana II en el momento en el que se lleve a cabo las encuestas. Rechazo de aceptar participar en el estudio. No llenar completamente las encuestas. Incapacidad de proveer buenos datos, o sea, que padezca problemas mentales o problemas en el lenguaje. Las variables e indicadores
que se utilizarán están hechas en base a nuestros objetivos. En primer lugar, el objetivo específico 1 tenemos que es describir el porcentaje de la población de la colonia La Sultana con estrés postraumático como efecto del confinamiento y el rango de edad más frecuentemente afectado. La variable que vamos a estudiar en base a este objetivo es el trastorno de estrés postraumático y el rango de edad más frecuentemente afectado. A continuación, tenemos que definir qué es el trastorno de estrés postraumático, y este es un trastorno en donde se presenta principalmente ansiedad en el paciente después de que presenta un suceso traumático, y se puede clasificar en varios grupos, que puede ser agudo, crónico o de inicio demorado. A continuación vamos a dividir estas variables. En primer lugar, vamos a estudiar el trastorno de estrés postraumático, que es una variable de tipo cualitativo ordinal. Como indicador para medir esto, vamos a utilizar el porcentaje de la población con estrés postraumático agudo, el porcentaje de la población con estrés postraumático crónico y el porcentaje de la población con estrés postraumático de inicio demorado. En cuanto a la operativización de las variables, vamos a tener que va a ser en base a cada tipo de trastorno de estrés postraumático. En primer lugar, vamos a tener el total de personas que padezcan de estrés postraumático agudo entre el total de las personas del estudio por 100, y así respectivamente con los otros tipos de estrés postraumático, que serían en este caso el crónico y el de inicio demorado. Como segunda variable, como segundo indicador vamos a tener la edad, que esta es una variable de tipo cuantitativa discreta. Vamos a clasificar al grupo estudiado en las edades de 18 a 28 años, de 29 a 38 años y de 40 a 50 años. En cuanto a la operativización de la edad, vamos a utilizar la siguiente ecuación. El total de las personas que padecen de estrés postraumático que pertenecen a los grupos de 28 o de 18 a 28 años de edad entre el total de la población del estudio por 100, y así respectivamente con los otros dos grupos etarios, que serían el de 29 a 39 años y el de 40 a 50 años. En cuanto al objetivo específico 2, tenemos que identificar los factores de riesgo de la población para desarrollar el trastorno de estrés postraumático ocasionado por la pandemia de COVID-19. La variable va a ser los factores de riesgo. Y vamos a decir que un factor de riesgo es cualquier característica, rasgo o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una lesión. Aquí vamos a tomar diferentes factores de riesgos. En primer lugar, vamos a tener el haber padecido de COVID-19, que este es un tipo de variable cualitativa nominal dicotómica, y vamos a operativizar esta variable mediante el total de personas que padecieron COVID-19 entre el total de la población estudiada por 100. En cuanto al segundo factor de riesgo, tenemos la profesión médica, que es el porcentaje de la población que trabaja en el área médica. Esta es una variable de tipo cualitativa nominal dicotómica, porque puede o no pertenecer a esta área. Y la operativización de esta variable va a ser el total de personas que trabajan en el área médica entre el total de personas del estudio por 100. Como tercer factor de riesgo tenemos los problemas de salud mental, que este es un tipo de variable cualitativa nominal policotómica. Y la operativización de esta variable se va a hacer mediante el total de personas con problemas de salud mental como ansiedad, estrés o depresión entre el total de personas en el estudio por 100. Y como último factor de riesgo tenemos el consumo de alcohol y drogas. Esta es una variable de tipo cualitativa nominal dicotómica. La operativización de esta variable se va a hacer mediante el total de personas que consumen el alcohol o drogas entre el total de personas del estudio por 100. En cuanto al objetivo específico 3, tenemos que es relacionar los efectos de la pandemia de COVID-19 con el desarrollo del estrés postraumático. Para esto tenemos que el efecto de la pandemia de COVID-19 tuvo mucho que ver con el desarrollo del estrés postraumático. En cuanto a la definición, vamos a decir que el estrés durante la pandemia de COVID-19 puede incluir reacciones dentro del aspecto social, político, cultural o económico, como un temor o preocupación por la salud, por su salud o por la salud de los demás. Su situación financiera, laboral, la pérdida de servicios de apoyo de los que depende, generando cambios en los patrones de sueño, de alimentación, dificultad para concentrarse y agravamiento de distintos problemas de salud. El tipo de variable es cualitativa nominal dicotómica. Y como indicadores vamos a utilizar nuestras hipótesis. En primer lugar, nuestra hipótesis nula dice que existe una relación de los factores de riesgo por COVID-19
en el desarrollo de estrés postraumático. En nuestra hipótesis alternativa dice que no existe una relación entre los factores de riesgo por COVID-19 en el desarrollo de estrés postraumático. En cuanto a la optimización de esta variable, vamos a hacer uso de la prueba de chi cuadrado, en donde si la prueba es mayor a 3.84 es rechazada. La hipótesis nula o con el estadístico menor a 0.05. Punto C. Técnicas, materiales e instrumentos. Se realizará la técnica de la encuesta por medio del instrumento del cuestionario y su herramienta de registro será por medio de un formato impreso. Y para ello se ha indagado minuciosamente por diferentes cuestionarios validados a nivel mundial y la más acorde para el estudio es la escala de gravedad de síntomas revisado del trastorno de estrés postraumático basado en los criterios diagnósticos de la quinta edición del diagnóstico y del manual estadístico de los trastornos mentales. Este sirve para evaluar lo que es la gravedad de los síntomas de este padecimiento. Ahora, la validación del EGSR en sus siglas, primeramente fue el diseño, desarrollo y validación de la prueba. Esta se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase tuvo como objetivo el diseño del instrumento de evaluación y para ello se comenzó elaborando lo que es un listado de acontecimientos traumáticos que habría de formar parte de esta escala. Una vez finalizada la versión inicial de la escala, el instrumento fue revisado por un grupo de 12 expertos en evaluación psicológica en trastorno de estrés postraumático. La evaluación se centró en los siguientes aspectos de la prueba, lo que es la relevancia, representatividad, la concisión y claridad de la prueba en cada ítem. Y se optó por utilizarse esta entrevista diagnóstica ya que se ajustaba a lo que son los criterios de clasificación y porque es la única entrevista adaptada con población española para la evaluación del trastorno de estrés postraumático con un tiempo de aplicación no superior a lo que son 15 minutos. Como punto D tenemos el procesamiento y el análisis de la información. Para la tabulación y la organización de datos, el programa que se utilizará será Microsoft Office Excel, por medio de una hoja de cálculo que me permite manejar lo que son los datos numéricos agrupados en tablas que serán de gran utilidad a la hora de realizar diversas actividades, entre las cuales podemos mencionar como crear presupuestos, generar los gráficos estadísticos, crear bases de datos y múltiples operaciones más. Además que se van a realizar pruebas estadísticas como de posición central, dispersión o distribución de frecuencias. Y el segundo programa que se va a utilizar es el SPSS o en sus siglas en español sería el paquete estadístico para las ciencias sociales, que nos permite editar y analizar todo tipo de datos. Y de igual manera se utilizará la prueba estadística que es chi cuadrado, que es una prueba estadística inferencial que me permite comparar la asociación o la dependencia entre las variables de esta investigación. Cronograma de actividades. En esta tabla se encuentran las actividades realizadas en el transcurso de la investigación, distribuidas en el tiempo que han tomado, mostrándose un diagrama que se divide en 5 meses con sus correspondientes semanas, comenzando en la semana número 3 del mes de julio con la entrega del perfil de investigación y finalizando en la semana número 4 del mes de noviembre con la entrega del anteproyecto de investigación completo. Presupuesto. En esta tabla se incluyen los costos que serán necesarios en la investigación, detallando de manera individual y de forma estimada los materiales, dividiéndose en materiales y equipos, viajes, gastos indirectos e imprevistos. Se tiene en materiales y equipos, computadora, internet, impresora, tinta negra, tinta de color, resma de papel bond, fotocopias de consentimiento informado y cuestionario y el empastado del trabajo final. Todo eso con un valor de $2.981. En viajes se encuentran los viáticos, con un total de $30 por 10 salidas en 5 meses. En gastos indirectos e imprevistos se encuentra la luz, agua y teléfono, depresión del vehículo y gasolina.
Todo esto con un total de $2.906.80, dando como valor general un monto total de $5.917.80 como estimado del presupuesto de este trabajo de investigación. En cuanto a las estrategias de utilización de los resultados, vamos a decir que durante el ciclo 02 del 2020 cursamos la cátedra de Metodología de la Investigación 1 y por motivos de COVID-19 se presentará nuestro trabajo de investigación por medio de un video explicativo acerca de los capítulos realizados, los cuales se presentarán para ser evaluados a los catedráticos que imparten esta materia, en este caso el doctor Jorge Quiteño y la doctora Marina Mergíbar. Para el ciclo 01-2019, cuando se esté cursando la materia de Metodología de la Investigación 2, se procederá a realizar las encuestas. Debido a que nuestra investigación es en base a una colonia, procederemos a realizar las encuestas casa por casa para tener los datos exactos. Al final del ciclo, nuestra presentación final será impartida en la Universidad Evangélica de El Salvador, donde estarán presentes estudiantes que cursan la cátedra mencionada con anterioridad, junto con los catedráticos encargados para evaluar la realización de la misma. En cuanto a los aspectos éticos que emplearemos en esta investigación, en primer lugar tenemos el principio de justicia. El principio de justicia demanda que las personas sean tratadas de manera equitativa y no puede verse ni tratarse con un valor menor una de otra. De este modo, este principio estará aplicado en nuestro trabajo de investigación sin tomar de menos a las personas que responderán la encuesta según su religión, sexo, estado civil, etc. En cuanto al principio de autonomía, tenemos que este se aplicará debido a que se refiere al derecho de todas las personas en poder tomar sus propias decisiones. Es decir, todas las personas que nosotros vayamos a encuestar o estudiar tienen el derecho de tomar una decisión, de querer participar o no en nuestro trabajo de investigación. Dicha decisión será siempre respetada por cada uno de los integrantes de nuestro equipo. En cuanto a los principios de beneficencia y no maleficencia, tenemos que nuestro grupo de trabajo tiene la obligación de no causar daño a ningún participante de nuestro trabajo de investigación a la hora de realizar las encuestas. Asimismo, este principio aplica para todos los integrantes del equipo. En cuanto al consentimiento informado, por medio de una encuesta se detallará un consentimiento en donde se informará y detallará todos los pasos a seguir en nuestra encuesta. Asimismo, con el fin que tiene esta para que las personas que participan tengan un conocimiento de lo que será en esta investigación. La participación siempre será libre y voluntaria. Al mismo tiempo se detallará la participación de manera anónima, es decir, que ninguno de los datos que nosotros vayamos a recolectar será divulgado. En cuanto al consentimiento informado, este es un modelo que cita de la siguiente manera: Universidad Evangélica de El Salvador, Facultad de Medicina, los investigadores que realizarán esta investigación, y dice consentimiento informado para participantes de la investigación. La siguiente investigación es conducida por estudiantes de la cátedra de Metodología de la Investigación 2. El objetivo del estudio es analizar los factores de riesgo para desarrollar estrés postraumático ocasionado por la pandemia de COVID-19 en los habitantes de la colonia La Sultana, La Libertad, en el año 2021. Asimismo, aquí se menciona a las condiciones para realizar esta investigación y que ninguno de los datos que nosotros recolectemos en algún momento serán divulgados. Al final dice acuerdo del participante. He leído toda la información que proporciona arriba y de forma voluntaria acepto participar en esta investigación conducida por los integrantes del grupo. He sido informado que la meta de este estudio es analizar los factores de riesgo para desarrollar estrés postraumático ocasionado por la pandemia de COVID-19 en los habitantes de la colonia La Sultana, La Libertad, en el año 2019. Me han indicado también que responderé un cuestionario, lo cual tomará cierta cantidad de minutos aún no está establecido. Además, reconozco que la información que yo provea en este curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún propósito fuera de este estudio. Sin mi consentimiento, he sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree ningún perjuicio alguno para mi persona. En caso de tener preguntas, contactar a Minero Ibarra, José Alfredo, y Palacios Salinas, María Nancy.
A continuación, el participante pondrá su nombre, la firma y la fecha.